Buenos días, hermanos. Qué bendición para mí estar nuevamente por acá compartiéndoles el Evangelio del día de hoy. Hoy vamos a meditar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21 y versículos del 5 al 11. Y decimos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así nos dice la palabra de Dios. Algunos estaban hablando del templo, de la belleza de sus piedras y de las ofrendas votivas que lo adornaban. Jesús dijo: vendrán días en que de todo esto que ustedes están viendo no quedará ni una piedra sobre otra. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuál será la señal de que estas cosas ya están a punto de suceder? Jesús contestó: tengan cuidado para no dejarse engañar, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán: yo soy y ahora es el tiempo. Pero ustedes no lo sigan. Y cuando tengan noticias de guerras y revoluciones, no se asusten, pues esto tiene que ocurrir primero. Sin embargo, aún no habrá llegado el fin. Siguió diciéndoles: una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro. Habrá grandes terremotos y hambres y enfermedades en diferentes lugares. Y en el cielo se verán cosas espantosas y grandes señales. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en el Evangelio del día de hoy, pues vemos cómo andan por ahí algunos, hablando de la belleza del templo. Entonces Jesús les dice que no va a quedar piedra sobre piedra de aquel templo. Pues quizás muchos murmuraban y se preguntaban entre ellos, ¿qué querrá decir esto, verdad? Pues el templo era grande, era majestuoso. Ellos miraban como algo imposible que ese templo, que había sido edificado por manos humanas, algún día llegara a ser destruido. Pero así pasó. Pero en función de eso le preguntan a Jesús: ¿y cuándo irá a suceder esto? ¿Y cuáles serán las señales de que va a pasar esto? Y si nosotros vemos acá en este pasaje de la Biblia, pues Jesús no les da una respuesta directa y no les dice: miren, esto va a ocurrir el 31 de diciembre del año tal y tal. No, ni tampoco les da: mire, cuando pase esto y esto, ahí va a ser. No, inclusive les dice que van a pasar algunas cosas, pero todavía no ha llegado el tiempo. Y les habla así Jesús. De hecho, si nosotros leemos un poco también la primera lectura del día de hoy, pues también es un pasaje tomado del Apocalipsis, en el cual habla de que salen por ahí dos ángeles, ¿verdad? Uno a cortar el trigo y a guardarlo, y otro a cortar las uvas. Es un pasaje que pudiéramos interpretarlo como va a haber un tiempo en el cual vamos a ser seleccionados, unos para la vida eterna y otros para la condenación eterna. Pero si nosotros vemos en la Biblia, este juicio no es un juicio que Dios venga y que nos castigue y se acabó todo. Lo que ocurre es de que nosotros mismos al final elegimos, ¿verdad? Porque Dios no viene y dice: bueno, este que se venga conmigo y este que se vaya para allá. No es así. Nosotros en esta vida, nosotros lo vemos en la palabra de Dios, que se nos dice: nosotros tenemos dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Nosotros en esta vida elegimos qué camino queremos seguir, el camino de Dios o el camino del mundo. Muchas veces seguir el camino del mundo es más fácil. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice que los que son de este mundo son más hábiles que son los que son de la luz, ¿verdad? En relación a los negocios. Y es que los que son de este mundo muchas veces se pueden dedicar a negocios ilícitos, a hacer cosas malas, y sí, pueden quizás tener abundancia en esta tierra con cosas materiales, pero a cuentas de hacer cosas malas, yéndose por el camino que no es el camino de Dios. En cambio, cuando uno decide seguir el camino de Dios, el camino del bien, no es sencillo. Dios nos invita a tomar nuestra propia cruz y cargarla. Cargar con esa cruz no es fácil. Lo que Jesús nos dice es que sí, va a haber tribulación, van a haber pruebas, van a haber muchas cosas que a veces no las vamos a entender. Van a haber enfermedades, quizás a veces la pérdida de algún trabajo, va a haber a veces como que esos tiempos de vacas flacas en los cuales la economía no se levanta.
Pero pues eso, así ese es el camino del Señor. La esperanza es de que el camino del cristiano no solamente va a ser para abajo, todo malo y todo malo. No, Dios no nos trajo a este mundo para sufrir. Sí vamos a tener pruebas, sí vamos a pasar por tiempos de vacas flacas, porque así es. Pero también van a haber tiempos de vacas gordas, van a haber tiempos en los cuales nosotros vamos a ver muchas cosas buenas en nuestra vida. Y pues no se nos tiene que olvidar esos tiempos de vacas flacas que vivimos, y en esos tiempos pues aprender a ser generosos, aprender a administrar lo que Dios nos ha dado, porque esos tiempos van a venir. Si nosotros pensamos que nuestra situación actual es mala y que nunca vamos a salir de ahí, es porque no tenemos nuestra fe y nuestra confianza totalmente puesta en el Señor, de saber de que si hoy estoy pasando por una tribulación y una prueba, pues por algo Dios la permitió en mi vida y tengo que aprender qué es lo que Dios me está enseñando, qué es lo que Dios me quiere decir. Y cuando yo salga triunfante de esa prueba y de esa tribulación, yo voy a poder ver todas esas grandes bendiciones que Dios tenía preparadas para mí. Pero eso nos lo da la confianza. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Y en relación a esto, pues hay dos palabras que a veces uno confunde y piensan que es lo mismo. Y esta palabra es pues el creer y fe. Nosotros a veces confundimos con creer y fe, pensamos que es lo mismo, pero no es lo mismo. Creer es el inicio de todo. Si nosotros no creemos, pues no hay cómo las cosas se den. Pero es el inicio, es como que el estartazo de lo que viene después. En cambio, la fe es una acción. La fe nos debiese llevar a una acción. Y cómo nosotros podemos entender mejor esta diferencia entre estas dos palabras. Bueno, hagamos de cuenta que estamos en un cuarto oscuro porque la luz está apagada. Bueno, yo creo que si pues presiono el interruptor, la luz se va a encender. Y así es, ¿verdad? Si yo prendo el interruptor, la luz se va a prender en ese cuarto. Pero ¿qué pasa si yo solo me quedo con el creer? Yo creo que si prendo el interruptor, la luz se va a prender. Yo creo. Pero por más que yo crea que eso es así, y realmente así es, si yo no llevo a la acción, ¿cuál es esa acción? Esa acción es moverme, ir a presionar ese interruptor y que la luz se encienda. Eso es la fe. La fe nos lleva a ir a presionar el interruptor para que la luz se encienda. Muchas veces nosotros nos quedamos solamente con el creer, que como les digo es el inicio, pero no accionamos la fe. No vamos a presionar ese interruptor, no hacemos eso que Dios nos está pidiendo que hagamos. A veces queremos que Dios lo haga todo y no nos damos cuenta que Dios también quiere que nosotros pongamos esos 5 panes y 2 peces para que Dios haga esos milagros en nuestra vida. Dios quiere esas acciones y esa acción es la fe, creer en el Señor. Pero para eso pues necesitamos también llevar una vida de oración y una vida dirigida por el Espíritu Santo, porque nos puede pasar como, en este caso, como le pasó a Pedro, ¿verdad? Él tenía la fe él creía que podía caminar sobre el agua. Y pues la acción era empezar a caminar sobre el agua, eso era la fe, ¿verdad? Pero pues necesitaba el go de Dios, el ven de Dios, y se lo pidió: Señor, ¿puedo ir? Y el Señor le dijo: ven. Y entonces él activó su fe y empezó a caminar sobre el agua. Muchas veces nosotros tenemos que hacer eso, preguntarle al Señor cuál es ese go, ese ven. Hay proyectos en los cuales nosotros pues no los iniciamos por miedo y quizás perdemos oportunidades grandes, pero pues nunca doblamos rodillas para hacer como hizo Pedro: Señor, ¿puedo caminar sobre el agua? Y decirle: Señor, ¿será que inicio ese proyecto? Señor, ¿será que hago esto? Señor, ¿será que hago lo otro? Y que Dios nos dirija y nos diga: ven, o nos diga: detente, aún no. Pero eso es una vida de oración, es una vida en la cual nosotros depositamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones en Dios, y dejamos que Dios nos utilice, dejamos que Dios nos hable, dejamos que Dios nos lleve más allá de lo que nosotros mismos podamos imaginar o pensar. Cuando nosotros nos despojamos de nuestras propias limitaciones y dejamos que Dios obre y haga cosas grandes y maravillosas. Me recuerdo pues el pasaje de la Biblia donde iban a ungir al rey de Israel, y pues llegaron a la familia de David y pues le preguntaron al papá de David por sus hijos, y pues el papá llevó a todos sus hijos, desde los más grandes, pues los más preparados, los mejores, que en apariencia humana pues estaban preparados para eso.
pues Dios los empezó, la persona que Dios envió, pues la empezó a ver y a ninguna le dijo Dios que sí. Y entonces le preguntó al padre, ¿esos son todos sus hijos? Y el padre le dijo, sí, esos son todos. Y se le olvidaba que todavía le hacía falta un hijo, pero pues su hijo era pastor, pues no era corpulento quizás como sus otros hermanos, no estaba preparado para ser rey, según él. Pues es al que Dios eligió. Nosotros a veces pensamos que no estamos preparados para hacer cosas grandes, pero Dios ve con sus ojos y nos dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, planes de vida y no de muerte, para al fin darte un futuro y una esperanza. Nuestra confianza en Dios tiene que ser no viéndonos a nosotros mismos con nuestras limitaciones y nuestras falencias, sino viendo que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que puede hacer milagros y prodigios, pero necesita también que nosotros creamos en Él y accionemos nuestra fe, que hagamos lo que Él nos invita a hacer, que seamos dóciles a escuchar la palabra de Dios, porque a veces eso es lo que nos hace falta, escuchar la voz de Dios y que Él nos diga qué quiere de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros doblamos rodillas ante Dios y le decimos, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Hacia dónde quieres que camine? Para que nosotros podamos activar esa fe y hagamos eso que Dios nos ha invitado a hacer. En el pasaje de la Biblia del día de hoy, pues, si lo sintetizamos, pues Dios nos invita a dos cosas. En primer lugar, a que no nos dejemos engañar. Van a haber muchos falsos profetas que vengan y que nos van a querer engañar. Pero si nosotros estamos firmes en la palabra del Señor, no hay nadie que nos pueda engañar. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor para que nada ni nadie nos engañe. Y el segundo punto es que no nos asustemos. Si nosotros confiamos en Dios, cuando llegue el fin, va a ser nuestro encuentro con el Señor. Tiene que ser el día más feliz, el día más alegre de nuestra vida, porque nos vamos a encontrar con el Señor. Entonces no nos tenemos que asustar. Sin lugar a dudas, pues hay muchas cosas que ya están pasando de lo que aquí dice la palabra de Dios, pero acá la misma palabra de Dios dice, está bien, eso va a pasar, pero todavía no ha llegado el tiempo. Y hay algo que también nos tenemos que recordar. Ese juicio final, pues no es necesariamente que el planeta explote y que todas las galaxias se acaben. Pues nuestro juicio final va a llegar el día en que Dios nos llame a su presencia. Y ahí la pregunta es para ti y para mí. ¿Estoy preparado para presentarme ante el Señor? ¿Estoy preparado para encontrarme con el Señor? He llevado una vida de oración, una vida en la cual amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todo mi ser. Sigo sus mandamientos, hago lo que Él me dice, le sirvo al Señor sin ningún interés y lo doy lo mejor de mí para el Señor. Estoy preparado para encontrarme con el Señor. O por el contrario, todavía me hacen falta cambiar muchas cosas. Y siempre dejo para mañana voy a cambiar esto, para mañana voy a hacer lo otro. Y nunca me atrevo a dar ese salto de fe como lo hizo Pedro, de caminar sobre el agua, de atreverme a dejar todo por el Señor como lo hicieron sus discípulos, de atreverse a decirle sí al Señor, pero sí de verdad, sí de corazón, a depositar nuestra total confianza en el Señor y a decirle que el Señor es nuestro Señor y que es nuestro Salvador. Así que mis hermanos, los invito a que nos preparemos para nuestro encuentro con el Señor, para que ese día final no sea un día de tristeza ni de preocupación, sino que ese día, cuando Dios nos llame a su presencia, sea el día más feliz de nuestra vida, porque estamos preparados y porque nos vamos a encontrar con aquel a quien tanto amamos. Que Dios te bendiga, hermano, paz y bien. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.